Tipo de definición de cómo están analizando esta situación, el jefe de epidemiología. Juan, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos y saludos a la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, un tema que evidentemente nos viene mencionado desde el exterior porque se conoce lo que sucede en este crucero, que claro, tiene como último puerto de salida hacia Sudáfrica, Ushuaia. ¿Cuál es la situación sanitaria y qué puede saberse de esto, Juan? Bueno, estamos con bastante poca información. Te puedo decir que más que nada surgió a través de medios periodísticos, digamos, y a partir de eso nosotros comenzamos ayer por la tarde a tratar de averiguar un poco. Por la noche recién pudimos tener algún contacto con gente del Ministerio de Salud de la Nación, que son generalmente los que terminan interviniendo cuando son estas cuestiones que involucran otros países, ¿no? Claro, porque esta información vino de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Exactamente, que dicho sea de paso, Argentina hace poco tiempo ya que no está, Dejamos de así, pertenecer. claro, lo cual también dificulta este tipo de cuestiones cuando se trata de poder coordinar con la información con otros países. Más allá de eso, bueno, desde el Ministerio de Salud de la Nación intentaron hacer los contactos con lo que se llama el Centro Nacional de Enlace, que depende de OPS, Ujú. y OPS es la Organización Panamericana de la Salud. sí, Sí. sí, que no, es como, es parte de la OMS, pero en esa sí todavía Todavía están estamos, todavía, ¿no? sí, 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 es medio raro, pero bueno. Más allá de eso, es bastante poca la información. Tenemos una PCR confirmada de la persona que está en terapia en Sudáfrica. ¿Qué es la PCR, Eh, Juan? Perdón, un diagnóstico de laboratorio Sí. a través de PCR, que es una técnica donde habría arrojado el positivo a hantavirus, que es la persona que está en terapia intensiva con vida aún. Relacionan esto por una cuestión de cuadro clínico a la persona que fue derivada a Sudáfrica, porque ellos están ahora en una isla, en realidad el Claro. barco está aislado en una isla, derivados a Sudáfrica, uno que falleció, una persona que falleció, sumado a este otro matrimonio que desconocemos realmente el origen de ellos. Sabemos que una de las personas que falleció sería un británico, Sí. más no tenemos ninguna confirmación. Entonces se hace bastante complicado porque en comunicación con la gente de Sanidad de Frontera de aquí de Ushuaia, podríamos tratar de hacer algún rastreo de cómo entraron, por dónde estuvieron esas personas. La mayoría de las personas que hacen turismo antártico vienen directamente, o sea, entran por Ezeiza, hacen transbordo y vienen derecho a Ushuaia. No es que suelen andar paseando por el país antes de arribar a estos cruceros, ya que les piden también determinadas pruebas para poder ingresar a los cruceros. Claro, Este de todas maneras puntualmente, tampoco hay confirmación de cuándo llegaron a la Argentina, cuándo tomaron el vuelo. Bueno, más o menos cuándo tomaron el vuelo, sí, porque es el avión que los trae e inmediatamente los transporta al puerto. claro, exactamente. Pero bueno, al estar todo anónimo, no podemos buscar como se estuvo tratando ayer. Bueno, si es británico y de 69 años puede llegar a ser Es este una que locura. entró, es como muy agarrado de los pelos. Eh, en ese caso, por ejemplo, si sería esta persona, podríamos decir, bueno, esta persona entró por Ezeiza, ahí mismo hizo trasbordo y vino directo a Ushuaia, o sea, el contacto con algún un roedor silvestre de estos puntuales, porque también hay que aclararle a la gente que no es que cualquier ratón o rata doméstica va a transmitir el Claro, hantavirus. el tema es dónde se contagiaron. Exactamente. Y a su Porque vez acá tenemos, entre nosotros no circula el hantavirus. no circula, no tenemos casos, históricamente no tenemos casos reportados, y tampoco deberíamos tener el roedor reservorio, digamos, que es el que generalmente
cuando empieza una multiplicación excesiva, digamos, cuando hay exceso de comida, como suele pasar en la zona de Chubut, es cuando prolifera más cantidad de roedores y cuando se da más ese contacto, y por eso es que se empiezan a dar los casos. En este caso no tenemos, digamos, la epidemiología para Tierra del Fuego no da por ningún lado. Tampoco sabemos qué tipo de transbordo hicieron en Santa Elena, porque ahí hubo recambio de personas, según lo que pudimos obtener de información con la gente de Sanidad de Fronteras. Entonces, como que estamos así, medio atrás de la agencia que gestiona este barco, y con lo que puede tener Ministerio de Salud de la Nación, que está bien, bueno, justo ayer que fue domingo, ¿no? Pero creemos que en el transcurso del día podemos llegar a tener un poco más de información. Claro, recordemos que el hantavirus existe en la Argentina, hay 32 casos en el 2026 registrados, determinados que se dieron en Buenos Aires, en Salta, en Chubut, en Río Negro, en Entre Ríos y en Jujuy. Exactamente. Está activo, digamos, anualmente tenemos casos, siempre en general por ser una cuestión de que se mueve más en época estival este tipo de virus, entonces nosotros hacemos unos cortes interanuales, es decir, más o menos se toma desde julio de un año, en este caso desde julio 2025 hasta julio 2026. Ese sería el periodo que más o menos se analiza, lo cual estaríamos ya finalizando ese periodo, pero si cortamos solo 2026 serían estos 32 casos. Y no tenemos en Tierra del Fuego ratón vector, porque acá hay ratoncitos pero que no son vector de hantavirus. Claro, no. La rata doméstica, como se le dice, o más urbana, que suele estar, que puede ser la negra, puede ser la parda, o el ratón, la laucha y el ratón común, estos grisecitos pequeños que suele haber acá, por una cuestión, son urbanos y periurbanos, digamos, viven gracias a los desperdicios de los humanos. Esos no son vectores, no son como estos reservorios de este virus. El virus, los reservorios de este virus son unos ratones específicos. Los colilargos. Exactamente, sí. Los colilargos, que incluso en la bibliografía nosotros hemos sacado ya un informe cuando surgió el caso de hantavirus bastante importante allá por 2019, claro. Informando que a su vez ni siquiera está bien descrito, pero habría una subespecie de colilargo posiblemente en la isla de Tierra del Fuego entre Chile y Argentina, que tampoco se sabe si realmente puede llegar a ser reservorio o no. Claro, claro, que me acuerdo que coincidió, me parece, con esta situación que se da a veces de gran cantidad de ratoncitos, cantidad enorme de ratoncitos en zonas rurales, ¿no? Que no son ninguno de estos. No son ninguno de estos, claro, que se dan por ahí cuando semilla en exceso. Exacto. La lenga y bueno, y en este caso proliferan más cantidad. Los roedores tienen esa dinámica, pero no serían estos los reservorios. Juan, a ver, ¿en qué tiempo se incuba el hantavirus? Digo, ¿cuál es el proceso de la enfermedad desde que se contrae? Y bueno, más o menos tiene un periodo, desde que una persona, por ejemplo, sí, pueda llegar a estar en contacto con ese virus a través de un roedor, puede llegar a incubar entre alrededor de 2 semanas. La bibliografía habla de 4 días hasta 45, ¿no? Pero normalmente es amplísimo. Es bastante amplio, digamos, desde un o sea, que esta gente se puede haber contagiado en cualquier lado. Exactamente, ese es el tema, que aparte tampoco nosotros porque nos enfocamos en Argentina y en nuestros casos de la región centro del país, del sur, etcétera, pero en realidad Estados Unidos tiene casos, Europa tiene casos, Asia tiene casos, no es que son únicamente en Argentina. La persona pudo haber traído el virus, digamos, ser portadora del virus, o como te mencionaba, tampoco sabemos qué pasó en la isla de Santa Elena, en el cambio de tripulación, en el cambio de pasajeros, si esta persona recién ingresó en esa zona o no. ¿Y cuál es el tiempo que contagia la persona que contrae el hantavirus?
y desde 2 días antes más o menos de que comienza la sintomatología ya puede estar contagiando. Claro, porque esta persona en teoría llegó a Ezeiza, vaya a saber dónde estuvo antes y tomó el avión inmediatamente, estuvo en un avión, subió a un colectivo y recién embarcó. Es decir, que abre como un espectro muy grande, ¿no? Sí, 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 y acá lo que tenemos del reporte para los ingresos a estos cruceros antárticos, que por la problemática que tienen de que es un lugar cerrado y que van a la Antártida justamente, que es un lugar donde no van a tener ningún tipo de asistencia, son bastante estrictos con el tema del chequeo médico, según nos avisan desde el puerto. Entonces no hay nada reportado de alguna persona con alguna sintomatología compatible como para decir, bueno, subieron estas personas y tenían ya alguna con fiebre o algo por el estilo. Que son los primeros para empezar a síntomas, esto, sospechar. tener fiebre, por ejemplo. ¿Cómo? Los primeros síntomas aparecen con fiebre. Sí, eso es una de las partes malas, digamos, porque la sospecha es ante un cuadro demasiado inespecífico, una fiebre con dolor de cabeza y dolores musculares. Y complica Podría ser el aspecto respiratorio. Claro, y a los días rápidamente empieza con los problemas de complicaciones respiratorias. Por eso es que en los casos que derivaron a las personas es necesario una unidad de cuidados intensivos, una asistencia respiratoria mecánica. Está bien. ¿No hay preocupación entonces que este paso de estas personas pueda haber generado algún efecto de contagio o no? No por lo que es el periodo en lo que comenzaron la sintomatología, insisto, con la poca información que tenemos, no debería haber sido ningún inconveniente para acá, para lo que es Tierra del Fuego. Está bien. ¿Y nunca se ha dado en Tierra del Fuego un caso de esta patología? No. De hecho, lo último que tenemos de sospechosos con cuadros compatibles fueron descartados por laboratorio. Lo último fue 2016 aproximadamente, si mal no recuerdo. Pero no tenemos ni siquiera importados. Está bien, está bien. Juan, te hago una pregunta que no sé si estás al tanto vos, porque me parece que no es tu tema, pero leí una información hoy en los diarios de que había preocupación por la marcha del plan de vacunación antigripal. No sé si ya desde el lado de ustedes tienen algún tipo de dato sobre cómo marcha esa vacunación entre nosotros. No tengo, no tenés datos. No tengo info. Sé que hay dificultades en provincias, sí, para lo que es el abastecimiento del stock normal. Hasta donde teníamos nosotros, iban ingresando y iban convocando primero a los grupos de riesgo, pero no te sabría decir con precisión en qué situación estamos ahora. Qué difícil. En un momento nos quedamos sin stock, te diría un mes atrás, y después vinieron, es como que van mandando cuentagotas. Claro, qué difícil se hace todo, ¿no? Porque encima que hay que incentivar la vacunación, uno nunca sabe si cuando está incentivando ir, la persona se encuentra con la existencia suficiente para ser vacunado, ¿no? Es muy problemático todo, muy problemático. Exactamente, porque a su vez también se suma de que intentás priorizar los grupos de mayor riesgo. Claro. Y la persona o la familia que fue hasta el centro de salud a poder hacerse la vacunación, se ve con eso. O sea, qué difícil se hace después poder volver a convocar a las personas para decir ahora ya hay stock como para vos. Bueno, o sea, superando esta instancia de desconfianza que la pandemia nos dejó, más la militancia de estos grupos que finalmente generaron una erosión a la credibilidad de algo que pensamos que nunca iba a ponerse en duda, que es la vacunación, ¿no? ¿Qué tiempos? Totalmente. Claro ejemplo, los brotes de coqueluche que tuvimos el año pasado. Increíble. Claro ejemplo de cuando algo tan controlado y tan, no erradicado, pero muy controlado, con prácticamente sin casos graves, te lleve a un brote y te sí que en Tierra del Fuego más o menos tenemos buenas coberturas, sí. Pero bueno, no estamos exentos al resto del país. Y no estamos aislados tampoco, evidentemente. Exactamente. Juan, te agradezco como siempre, muy amable. Bueno, muchas gracias por difundir y bueno, cualquier información nueva estamos comunicándolo. Seguro, muy amable, Juan. Muchas gracias. Saludos. Bueno, Juan.